Bueno, no nos olvidamos de los textos. Vamos a hacer la lectura de los textos originales que presenta el manual, así como de los comentarios que hace el mismo. Y si fuese necesario, cosa que no creo, haremos un comentario de los comentarios. Entonces vamos allá. Empezamos con la lectura de Antifonte el Sofista, fragmento 44. Dice así: la justicia consiste en no transgredir los preceptos legales de la polis a que uno pertenece como ciudadano. Un hombre se serviría de la justicia sacando el máximo provecho para sí mismo si ante testigos defiende la soberanía de las leyes, mientras que cuando está solo y sin testigos defiende los dictados de la naturaleza. En efecto, las disposiciones legales, el nomos, son artificiales, pero las de la naturaleza son necesarias. Las leyes existen por convención y no son naturales, pero los dictados de la naturaleza son naturales y no convencionales. Si alguien que infringe los preceptos legales es capaz de ocultar su conducta ante quienes los han establecido, quedará libre de infamia y de castigo. Si no es capaz de ocultar su conducta, no. Por el contrario, si alguien se opone más allá de lo posible a las exigencias innatas impuestas por la naturaleza, el daño no será menor porque sea capaz de ocultar su conducta, ni será mayor porque lo sepa todo el mundo. Y es que, en tal caso, el daño no proviene de la opinión de los hombres, sino de la verdad de las cosas. La investigación acerca de todo esto tiene su razón de ser en que la mayoría de las acciones justas, según la ley, el nomos, son hostiles a la naturaleza, a la physis. Bien, hasta aquí el texto y leamos ahora las aportaciones que nos da los autores. El texto pertenece a Antifonte, filósofo al que no nos hemos referido expresamente en la exposición del tema, del cual se conservan fragmentos como el presente de indudable interés. Las primeras líneas ofrecen una definición de justicia que inmediatamente será negada por Antifonte. Se trata de la definición tradicional de los griegos, de acuerdo con la cual la justicia equivale a la aceptación y cumplimiento de las leyes. El texto desarrolla la contraposición entre lo legal, el nomos, y lo natural, la physis. Dos son los rasgos que caracterizan a lo natural, que es necesario, es decir, ningún hombre puede sustraerse a los dictados de la naturaleza, y que es provechoso. Por el contrario, las disposiciones legales convencionales ni son necesarias ni son provechosas, al contradecir los dictados de la naturaleza. El texto parece indicar que la idea de necesario que aquí se utiliza supone una concepción mecanicista de la naturaleza. La contraposición entre convención y naturaleza lleva, de acuerdo con este texto, a dos actitudes complementarias: a una falta de compromiso moral con la comunidad, con la polis. Se puede transgredir la ley sin que esto sea vergonzoso, con tal de no ser descubierto, y a la utilización del provecho individual como criterio. La actitud de Antifonte respecto de las leyes es totalmente radical. Las leyes son hostiles a la naturaleza. Esta hostilidad se muestra en su carácter represivo. La cultura, en sentido amplio, es un factor de represión. Esta idea, que tanta importancia cobrará en nuestro siglo, ya fue subrayada por los sofistas. Y yo creo que se refiere justamente a el malestar en la cultura de Freud. Se podría quizá tirar por ahí en un comentario. Bien, leamos ahora el segundo texto perteneciente a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, en el capítulo primero. En el capítulo 7 dice, libro 10, dice Aristóteles: si la felicidad es una actividad ejercida conforme a una capacidad, es razonable
que se trate de la capacidad más perfecta de la parte mejor del hombre. Ahora bien, la parte mejor del hombre es la razón, o como quiera que llamemos a aquella parte de nosotros que, por naturaleza, parece ser la más excelente y principal y poseer la intelección de las cosas bellas y divinas. Pues la razón es o algo divino o ciertamente lo más divino que hay en nosotros. Por tanto, su actividad, según la capacidad que le es propia, será la felicidad completa. Más aún, parece que solamente esta actividad se busca por sí misma, pues no tiene ningún resultado fuera del conocimiento mismo, mientras que con otras actividades buscamos más o menos algo aparte de la actividad en sí. Pero tal vida sería superior a la condición humana. En efecto, no vivirá así en cuanto hombre, sino en cuanto reside en él algo divino, y cuanto difiere esto del compuesto, otro tanto excede esta actividad de las que se realizan conforme a las demás capacidades. Ahora bien, si la razón es algo divino en relación con el hombre, también la vida, conforme a ella, es divina en relación con la humana. No hay que tener, como algunos aconsejan, sentimientos humanos puesto que somos hombres, ni sentimientos mortales puesto que mortales somos, sino inmortalizarse en cuanto sea posible e intentarlo todo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros mismos. Y parecería que cada uno de nosotros consiste precisamente en esto, que lo principal es también lo mejor. Sería, por tanto, absurdo no escoger la vida propia, sino la de algún otro ser. Y esto está de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, pues lo propio de cada cosa es, por naturaleza, lo más excelente y agradable para la cosa, para el hombre. Por tanto, la vida, según la inteligencia, si es que el hombre es primariamente esto. Y esta vida es, además, la más feliz. Hasta aquí el texto aristotélico. Bien, ahora el comentario. El objetivo fundamental de este texto es determinar o concretar en qué puede consistir la felicidad humana. Para ello, Aristóteles introduce las siguientes consideraciones. En primer lugar, la felicidad ha de consistir en algún tipo de actividad. Esta es la razón por la cual Aristóteles excluye la identificación de la felicidad con el placer, ya que el placer no es una actividad, sino una sensación o estado que acompaña a ciertas actividades placenteras. En segundo lugar, ha de ser una actividad conforme a una capacidad o potencia o facultad, de las que son propias del hombre. En tercer lugar, y puesto que en el hombre existen diversas capacidades físicas y psíquicas, ha de tratarse de la capacidad o facultad más perfecta. Estas tres observaciones aparecen ya en la primera frase del texto. En cuarto lugar, como se dice en el segundo párrafo del texto, ha de tratarse de una actividad que se busque por sí misma y no como medio para conseguir otra cosa. De este modo, quedan excluidos los saberes de tipo práctico como fin último, ya que tales saberes no se buscan por sí mismos, sino en función de la acción. Estas características son, según el texto, exclusivas del conocimiento teorético o contemplación, que es la actividad de la razón. De ahí que ella constituya el ideal de felicidad. El texto tiene también interesantes implicaciones para la antropología y teología aristotélicas. En el campo de la antropología, el texto establece la presencia en el hombre de una razón o entendimiento que no se confunde con el alma. En el último párrafo se dice que la razón difiere del compuesto. Se entiende del compuesto de cuerpo y alma.
Sin embargo, el texto es ambiguo respecto a la naturaleza de tal razón o entendimiento. En él se dice que o es divino o ciertamente lo más divino que hay en nosotros. Este pasaje ha sido a veces utilizado para identificarlo con Dios. También el texto tiene interesantes connotaciones teológicas. No se trata, desde luego, del texto más importante para conocer las ideas de Aristóteles acerca de Dios, ya que su teología se halla expuesta sistemáticamente en el capítulo 12 de la Metafísica, del primer libro de la Metafísica. Sin embargo, la lectura de este texto pone de manifiesto que Aristóteles concibe a Dios como entendimiento, como un ser viviente cuya vida consiste en la actividad intelectual y que es soberanamente feliz. El último párrafo incluye no una mera disquisición teórica, sino una invitación, una llamada a intentar este tipo de felicidad. Se trata sin duda de un pasaje exaltado que, como señalábamos en la exposición de la moral aristotélica, encuentra su contrapartida en otros textos más moderados, en que este ideal se declara excesivo e inalcanzable. Para el lector medio moderno, esta concepción de la felicidad resulta, sin duda, excesivamente unilateral y deshumanizada, al no conceder atención a otros aspectos como emotivos, estéticos, creativos de la personalidad humana. Bueno, para terminar con los textos del helenismo, vamos a leer un fragmento de la carta a Meneceo de Epicuro. La traducción está tomada de García Duval y Acosta en la génesis de una moral utilitaria. Barcelona, 1974. Vamos allá. Y como se entiende, el placer, es el bien primero y connatural, precisamente por ello no elegimos todos los placeres, sino que hay ocasiones en que soslayamos muchos cuando de ellos se sigue para nosotros una molestia mayor. También muchos dolores estimamos preferibles a los placeres cuando, tras largo tiempo de sufrirlos, nos acompaña un mayor placer. Ciertamente, todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza, y sin embargo, no todo placer es elegible. Así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Conviene juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y de lo inconveniente, porque en algunas circunstancias nos servimos del bien como de un mal y viceversa, del mal como de un bien. Cuando por tanto decimos que el placer es fin, no nos referiremos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, pues ni banquetes, ni orgías constantes, ni disfrutar de muchachos, ni de mujeres, ni de peces, ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujosa, engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de toda intelección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma. Bien, pasamos ahora a los comentarios. La idea central que preside todas estas disquisiciones de Epicuro acerca del placer es que éste constituye el bien primero y connatural. Línea primera del primer párrafo. Y el fin, comienzo del segundo párrafo, de la vida humana. El resto del texto pretende explicar y matizar esta afirmación. Para comprender la doctrina de Epicuro es necesario tener en cuenta la forma en que entiende la relación existente entre el placer y el dolor. Para Epicuro, placer y dolor
son estados contradictorios. Es decir, entre ellos no hay término medio. Placer es la ausencia de dolor y dolor es la ausencia de placer. Epicuro no toma en consideración la existencia de estados intermedios, estados de indiferencia en que no se experimenta ni lo uno ni lo otro. Tal vez esto constituya una de las deficiencias de la doctrina epicúrea. Las indicaciones anteriores nos permiten comprender la definición sorprendentemente negativa del placer que se ofrece en el segundo párrafo. No sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Además, y esto es especialmente importante, tal formulación negativa expresa la concepción epicúrea del placer como liberación. Este planteamiento obliga a introducir la razón, el cálculo como técnica para la determinación de qué placeres han de elegirse en cada caso. El epicureísmo no predica, pues, la dedicación irracional, desenfrenada al placer, sino la administración sabia de los mismos. En los dos párrafos propuestos se habla de cálculo. Puesto que el placer consiste en la ausencia de turbación en el alma, además de la ausencia de dolor en el cuerpo, en la doctrina epicúrea cobra especial importancia la supresión de las falsas opiniones que turban al alma. Final del segundo párrafo. Y este intento de eliminar el miedo y la turbación es el que motiva y preside todas las disquisiciones físicas de Epicuro, como señalábamos en la exposición. Epicuro es un físico mediocre a quien le interesa la física solamente en la medida en que puede contribuir a disipar los grandes motivos del miedo, angustia e infelicidad que asaltan al hombre: el miedo al destino, el miedo a los dioses, el miedo a la muerte. La eliminación de estos miedos lleva a la ausencia de turbación en el alma. Y hasta aquí la lectura de los textos helenísticos y de sus respectivos comentarios, a los que yo prácticamente no haya añadido nada porque no hay nada que decir. Amén a esto. Y nos vemos en la próxima jornada de textos, de lo próximo que será, que no sé lo que será. En fin, lo dicho.